todo bien, acá ¿Puedo estamos. hablar con usted del Mundial o no? Sí, cómo no, cómo no, cómo ¿Qué tal no. esa experiencia? La verdad, inolvidable. Inolvidable. Sí, sí, porque tuve la dicha de ir con mis hijos, familia, mi mujer. La verdad que fue increíble. Estar ahí, vivir eso en vivo, lo amplifica, ¿no? Digamos, uno Claro. cuando lo veía por tele, un partido como el, no sé, el de Egipto, por ejemplo, que Ujú. fue tremendo. Estar ahí y ver cómo se dio vuelta, la verdad que fue increíble. Y emocionante Muy seguramente. emocionante, la verdad, el momento del himno. Bueno, o sea, hay momentos más estando en familia que uno los Ujú. vive. Fue muy, muy lindo, la Lo verdad que vive, lo una vive gran fuerte. experiencia. Buenísimo. Bueno, la verdad que bueno, la idea era invitarte para charlar un poco de esto que tiene que ver con la reforma electoral. Quiero que me actualices algo. ¿Hasta acá nadie los ha invitado a los dirigentes de la Libertad Avanza para hablar del tema? No, no, nadie. Oficialmente nadie. Nadie, en realidad nosotros oficialmente no tenemos tampoco a nivel provincial Ujú, diputados o senadores que sean del Partido de la Libertad Avanza. ujú, Entonces, digamos, en esa discusión, por lo menos en lo que son en las dos cámaras, no tenemos representantes directos, pero yo creo que a esta altura de los acontecimientos, habiendo participado también de la reforma constitucional, bueno, tomando el último, si querés, el último resultado de la última elección nacional aquí en la provincia, deberíamos haber sido convocados, por lo menos para una charla institucional con respecto a una reforma tan importante como es la reforma electoral en la provincia. ujú. Pero la verdad es que no ha ocurrido, no hemos tenido ni charlas informales ni oficiales con respecto al tema. Sí tenemos, por supuesto, una postura, una opinión, que es la que vengo un poco yo a expresar. Que venías a contarme. Bueno, Eh, déjame decirte que a esta altura de la vida democrática que tenemos, que hay veces que hay que refrescar la memoria de muchos, porque hay veces que parece que se quiere ir en contraposición a esa vida democrática. A mí me parece que tendría que haber habido una convocatoria más allá de lo legislativo, porque digo, en la legislatura están representados cuatro o cinco expresiones políticas, si no me quedo largo. Y sí. hay otras expresiones, por ejemplo, una expresión que está en contraposición a la idea de ustedes, Ciudad Futura, que tampoco está y ha sido protagonista de las últimas elecciones, por nombrar dos, incluso partidos que integran las coaliciones que no tienen representación legislativa, pero que sí quieren tener una opinión en algo que los va a regir durante muchos años y que va a quedar para la posteridad. Me parece que ahí tendría que haber habido una convocatoria incluso del gobernador, me parece, ¿no? Yo opino igual con Francisco Mm, desde ya, pero es un poco un signo de este gobierno. Es ujú, decir, se habla siempre de apertura, de escucha, de amplitud y después en los hechos uno ve todo lo contrario. Nosotros ujú, lo vivimos en la reforma constitucional, es decir, eh, previo a la ley de reforma constitucional no hubo consulta alguna, no, nada, absolutamente nada. Y después, en lo que fue realmente, para mi gusto, casi una burla, en el ámbito de la reforma, ya con la reforma en curso, se abrió una suerte de inscripción para que cualquiera pudiera inscribirse y dar una opinión en 3 minutos sobre diversos temas que después, la verdad, no fue tenida en cuenta en general en casi ningún artículo. Con lo ujú. cual, uno no ve una real intención de apertura y de escucha a la sociedad santafesina. Hay una idea política de reformar algo fundamental, que son las reglas del juego, digamos, para la Ujú. elección de las autoridades locales, sin abrir el debate. Y el debate se centra solamente en las expresiones políticas que integran Unidos y algún poquito más, no mucho más que eso, Ujú. y hay un toma y daca también ahí, que para mi gusto preocupante, y bueno, y ahí estamos, Ujú. esa es la realidad que tenemos hoy en día. Bueno, si bien no los han convocado y probablemente no lo convoquen nunca de acá a que se vote, pero a ver, ¿qué es lo que dijimos aquí? Bueno, vamos a conocer cuáles son las posturas en cada uno de los puntos. Pero déjame preguntarte algo antes de ir, pasar a cada uno de los puntos que tiene o que se van a discutir o algunos de ellos. ¿Hay una postura unificada en la Libertad Avanza en el seno de ustedes? Sí, 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 ¿De qué es sí. lo que pretenden o pretenderían?
A ver, nosotros, paralelamente con la reforma electoral local, Ujú. todos sabemos estar también discutiendo una reforma electoral nacional, Nacional. Ujú, con lo cual nosotros tenemos una postura que va en consonancia con eso ujú, y que nosotros nos gustaría poder replicar aquí en Santa Fe. Yo no creo que se logre, porque por los proyectos presentados, o sea que hay muchos proyectos ujú. presentados de distintos partidos, e incluso distintos proyectos dentro del propio seno de Unidos. Me parece que la idea general o de la mayoría no va en consonancia con lo que el gobierno nacional pretende Ujú. modificar a nivel nacional. Entonces, bueno, ahí seguramente hay cosas con las cuales no vamos a estar de acuerdo. Eh, Te tiro una primera idea. A ver. Para nosotros, las PASO Ujú, han demostrado no servir como instrumento para lo que originariamente se habían pensado, que era, bueno, que los partidos, en vez de tener las famosas internas o elegir sus autoridades en forma partidaria, bueno, lo hicieran a través de una elección obligatoria, abierta, donde incluso ciudadanos que eran de otro partido pudieran votar dentro de un partido al cual no pertenecían para ujú. elegir las expresiones o las autoridades o los candidatos en realidad de ese partido. Bueno, en la práctica se vio que eso no funcionó, terminó siendo una elección carísima, una elección eh, a la cual la sociedad es refractaria, no le gusta ir a votar a las PASO, a la gente en general, le molesta, le parece un gasto innecesario, le parece una, una, una movida desde el punto de vista de campaña, de veda, de restricciones que no tiene mucho sentido. Y si vos preguntás a cualquier ciudadano, te va a decir que en principio estaría mucho más a favor de sacar las PASO que de confirmarlas o fortalecerlas. Ujú. Eh, lo único que soluciona las PASO son los problemas internos de los partidos o de una coalición tan rara y tan con ideas tan distintas adentro como es Unidos. Entonces, bueno, ahí sí las PASO te puede solucionar la cuestión. La cuestión. Pero obligás a toda una sociedad a tener que ir a votar obligatoriamente y a todo el gasto que eso significa para solucionar un problema que es de la política. Bueno, ahí te voy a decir lo que dicen, que seguramente lo has escuchado, porque si bien es real esto, real lo que decís en cuanto a que la gente está cansada 5 veces, es muy probable que volvamos a las 5 veces el año que viene, salvo que Milei meta un decretazo para nuevamente postergarla o no hacerlas para suspender las No, pero pasos. decreta y no podés, ¿eh? Ya no Tiene que podés ser más, por ley. No, lo dice la Constitución. claro. Por Bueno, ley. pero de No todas podés. formas, Por eso se está discutiendo sí, 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 la legislativamente. reforma. Claro. Ahora, de todas formas te digo, ahí lo que dicen, bueno, en cuanto a esta idea que tiene Libertad Avanza, bueno, la Libertad Avanza es un partido vertical donde se decide desde un lugar el resto de la composición en las distintas candidaturas y no tienen nada para resolverlo, decía también. Hay una cuestión de pensar a la gente, pero pensar también en la diferencia. Hoy no le toca a la Libertad Avanza tener quizás internas, pero sí a otros partidos, bueno, los dos, o otros frentes, el peronismo y Unidos, son dos de los grandes frentes que sí van a tener que resolver las diferencias en internas. Yo te voy a dar esta respuesta. A ver. Nosotros no pensamos las reglas Ujú, en virtud del propio beneficio. Las reglas tienen que ser generales y tienen que ser para todos y durar para siempre para todos. Eh, a mí me parece que si vos tenés un partido político inscripto, hiciste todo el esfuerzo de generar un partido, cosa que nos pasó a nosotros hace poco tiempo, que ujú, implica todo un esfuerzo, un trámite, autoridades partidarias, órganos partidarios. ¿Cómo no vas a poder organizar, si no llegás a un acuerdo interno, una elección interna para elegir a tus candidatos? Y vas a tener que, en virtud de eso, obligar a toda una ciudadanía a hacer una elección obligatoria. Parece que es una locura. Es ujú. al revés, es por una cuestión propia que vos no pudiste o no supiste resolver, obligar a que toda una ciudadanía vote una vez más. Entonces, ahí es donde yo me parece que volvemos a la discusión de siempre, que la que siempre nos diferencia a nosotros de otros espacios. Eh, la política piensa su propio beneficio siempre. Arranca de ahí. Yo primero mi beneficio y después veo qué hago.
nosotros pensamos al revés. Y no tiene que ver con el gasto, creo yo, porque más allá de que hay un gasto, Bueno, el digo, gasto se suma. El gasto se se suma, suma. pero en la idea que en el pensamiento de ustedes te ayudo en eso. Digo, no creo que tenga que ver con la cuestión del gasto. Para nada. Si el día de mañana, Ujú, dentro de la Libertad Avanza, hay dos expresiones políticas, dos líneas internas, ujú, que te aclaro, dentro de la, el periodista viene hablando de eso, en todo gobierno, en toda expresión política, hay internas. El tema es después poder resolverlas y arribar a un consenso para una candidatura. Si yo como partido político eso no lo puedo lograr, no lo pude lograr, bueno, internamente generaré los mecanismos y pagaré el costo de eso para que eso se resuelva, pero no tengo que por eso obligar a todos los ciudadanos a resolver mi interna con una elección obligatoria. Eso es lo que nos parece que está mal. Y por eso, a nivel nacional, se está apuntando o a una solución momentánea, que para mí no estaría bien, estaría bueno resolverlo definitivamente, ujú. que era la suspensión de las PASO, nuevamente, o si no ir a lo que se está denominando como la posibilidad de las PAS, que las PAS es una elección, pero no obligatoria, optativa, Ujú. incluso dejándole la posibilidad a los partidos a que si no quieren ir a la PASO, no la hagan. Es decir, vos pensás en el partido, como puede ser nuestro caso o el de otros partidos, que no tienen la necesidad de hacer una PASO. Eh, nosotros tranquilamente nos gustaría renunciar a ir a una PASO, Claro, directamente ir a la a las general. generales. Bueno, hoy no podés, con la legislación actual no podés. Entonces eso debería poderse realizar. Bueno, si nosotros pudiéramos participar de esta reforma a nivel local, estaríamos planteando eso. Bueno, el PRO lo planteó, ¿eh? Sí, El proyecto algo del PRO. similar, no exactamente igual, pero algo similar, el PRO lo plantea. Pero bueno, yo no creo que prospere. Me parece que la mayoría de los proyectos que se han presentado, sobre todo del sector del gobernador, dentro de lo que es Unidos, que podríamos decir que políticamente es el que más fuerza tiene, apuntan más bien a reforzar las PASO, Claro. a que sean obligatorias, sigan siéndolo, a que se hagan sí o sí. ¿No? Parece que es un verdadero error. Pero bueno, Me voy es. a adelantar en una pregunta 10 casilleros, pero lo que pasa es que si no lo hago, por allí va a ser un loco. Ahora digo, muchas veces, y esto tiene que ver con declaraciones que se van dando, y después yo con el paso del tiempo se las voy recordando a los dirigentes. Porque digo, hoy ustedes están en la posición de, entre comillas, y entendiendo la historia en soledad, en lo que discuten las políticas y las ideas de la libertad avanza. Pero también hay un montón de especulaciones en esta idea de una alianza con, por ejemplo, sectores de Unidos. Y ahí sí van a tener que ir a una interna. Si se diera una alianza, Ujú, bueno, dentro de esa alianza hay que definir las candidaturas. Vuelvo a repetir, si yo armo una alianza con otro partido y porque no puedo ponerme de acuerdo en las candidaturas, obligo a toda una sociedad a hacer una elección obligatoria para definir mi problema, el que está mal soy yo, no la gente, el que está mal soy yo. Entonces, yo tengo que generar los instrumentos dentro de mi partido y dentro de esa alianza, que también va a tener autoridades, organismos y demás, para definir quiénes van a ser los candidatos. Pero claro. eso es una obligación mía. Si yo renuncio a eso porque me genera mucho problema, y entonces a raíz de eso obligo a todo el mundo a que un día determinado vayan a votar obligatoriamente para definir mi problema, me parece que es un grave error y es algo que la gente lo ve, lo percibe Sí, y está en contra. Pero bueno, la política sigue la política tradicional, la tradicional. sigue por su carril. Bueno, Bueno, que ustedes son parte de la política tradicional. Ya a mí no me gusta cuando. no, Nah, sí, de sí, ninguna a ver, manera, de cuando, ninguna manera. cuando la libertad avanza y dice, no, no somos parte, ya son parte de la política tradicional. Después que tengan otras ideas, otros métodos, es otra cosa. No, Pero hay una política ojalá en algún Ajá, momento, Juan Francisco, ojalá en algún momento, van a pasar varios años, a ver. ojalá en algún momento la política tradicional Ujú. sostenga la idea que sostenemos nosotros. Ustedes no son parte, es un título lo que me Si dan. eso Ujú. sucede, realmente en ese momento, primero voy a estar muy feliz yo y Ujú. después seguramente van a estar muy felices mi hijo y demás, porque Argentina va a ser un país totalmente distinto. Porque si la política tradicional piensa como lo que yo te acabo de decir, se van a solucionar un montón de problemas automáticamente. ¿Cómo Vuelvo a se...? repetirte, que un Sí. político diga, Ujú.
y sostenga, y venga un programa como el tuyo, un programa político, y frente a una cámara no le dé vergüenza decir, porque yo no puedo solucionar mis problemas para elegir candidato, voy a obligar a todo el mundo a que vote una vez más y a gastar un montón de plata para que me solucionen el problema. Nosotros estamos a 180 grados de eso, estamos en otra galaxia. Entonces, ahí es donde yo te digo, no somos la política tradicional, pensamos diametralmente opuestos. El problema es mío y yo lo tengo que solucionar yo. Y si no lo puedo solucionar yo, el problema soy yo, no la gente que no quiere ir a votar. No tengo que generar una ley para obligarlos, tengo que yo solucionar el problema. Me parece que esa es la forma de pensar. Y ojalá en algún momento eso se transforme en la forma de pensar del político tradicional. Si eso sucede, estamos salvados. ¿Qué tipo de política sería la de ustedes? Dame un título. Política razonable, Política política razonable, política ya que que no, esto vaya a título después. política que no piense primero en mi beneficio. Esa es la famosa casta, no el que está hace mucho tiempo, no, el que primero piensa en él, en su beneficio, y después en la gente, y después en la ciudadanía, y después en la sociedad. Y ahí tenés el caso de las PASO, porque yo necesito solucionar un problema político que me genera mucho lío, definir las candidaturas internamente, bueno, obligo a todo el mundo a que vaya a votar para solucionar ese problema. Y genera un montón de gasto y problemas, y ese día hay que ir obligatoriamente. Bueno, nosotros estamos al revés. El problema lo tengo que solucionar yo. Marcos, ¿y el tema de los umbrales, qué opinan ustedes? Bueno, la verdad que se han subido bastante, o se apuntan a subir bastante, vamos a ver en qué termina. Nosotros hubiéramos estado más por un umbral un poco más bajo, sinceramente. Que haya un umbral. Sí, haya un umbral, tiene que haberlo, me parece que es razonable que lo haya, pero nos hubiera gustado un umbral un poquito más bajo. Me parece que... Hoy es del 3. Sí, yo creo que si se hubiera mantenido en el 3, nosotros hubiéramos estado de acuerdo. Ya pasar al 4 de todo el padrón, me parece que deja fuera a expresiones minoritarias que para nosotros tienen que estar. A ver, siempre las legislaturas tienen que ser una caja de resonancia de la sociedad. Cuanto más amplia y más variopinta sea, mejor. Sobre todo la Cámara de Diputados, que es la que en principio representa al pueblo de la provincia. Después está la Cámara de Senadores, que va más por el lado de los departamentos. Pero yo creo que haberlo dejado en el umbral originario hubiera estado bien. Yo creo que hay un intento ahí de político, y acá vuelve el político que piensa primero en su beneficio antes que en la sociedad. Me parece que hay un intento de tratar de lograr rápidamente mayorías, evitar dispersión del voto, para tener acuerdos mucho más rápidos y mucho más favorables. Gobernabilidad le llaman. Bueno, esa es la palabra amable para describir cosas que no son eso. Lo que yo busco ahí, si soy el político tradicional, es tener rápidas mayorías para hacer lo que yo quiera y no tener que consensuar tanto con expresiones menores o minoritarias. Bueno, el proyecto del PRO, vuelvo a citarlo porque lo tuvimos el día lunes a Lucas Incico, que nos explicó, tiene esta idea de un umbral en base en la general, en base a lo que al votante, al voto emitido. al voto emitido. Lo vi. No, bueno, no está mal la idea. La verdad que yo lo conozco mucho a Lucas y tengo un gran respeto. Me parece que es una persona muy seria en sus planteos y demás. Podría ser. Yo creo que ahí, para mí, no tiene mucho, o no tenía mucho sentido tocar el umbral que ya estaba, que ya venía tradicionalmente en la provincia y que ha permitido que expresiones menores tengan, aunque sea 1 o 2 diputados en algún momento en la Cámara, se vean representadas, puedan participar del debate, puedan sumarse a consensos. Parece que el 3% estaba bastante bien. Ya modificar eso, bueno, reitero, si uno apunta a subir el umbral es porque está buscando dejar afuera expresiones menores para sumar y que sean a lo sumo 2 o 3 los jugadores importantes para definir las cosas. Bueno, acá viene algo que también se discute a nivel nacional o se ha discutido en algún momento, que es la boleta única. Bueno, hay distintos proyectos, la gran mayoría dice dejémosla como está porque ya funcionó y está funcionando, otros volvemos a lo mismo, volvemos que resten boleta para las generales. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Volvemos a lo mismo, Francisco, volvemos a lo mismo. Con lo que costó
la boleta única. Con lo que costó. Primero, Santa Fe pionera. Vamos a ser sinceros. Santa Fe fue pionera en eso, a nivel nacional. Bueno, con lo que ha logrado, lo que ha costado, perdón, conseguir la boleta única. Viene funcionando bien. ¿Cuál es el espíritu de la boleta única? Aparte de evitar el robo de boletas, todas esas chicanas de la política vieja, tradicional, que es el voto en cadena, todas esas cosas. Otra de las cuestiones que favorecía la boleta única es evitar la famosa boleta sábana. Esto de que yo pongo el gobernador o el candidato principal, que es el que más conocido, y después abajo meto un montón de candidatos que la gente ni los conoce, no sabe ni quiénes son. Termina votando a alguien que a lo mejor ni siquiera iba a votar. Entonces la boleta única, por categoría, hacía que la persona al momento de votar, bueno, mínimamente con su virome fuera eligiendo y a lo mejor pudiera votar un gobernador de un color, un diputado de otro, un concejal de otro. Es decir, ese era el espíritu y sigue siendo el espíritu de la boleta única. ¿Qué sucede en estos proyectos que se han presentado, sobre todo por el oficialismo, por el sector del gobierno? Ir 3, 4 pasos para atrás. Bueno, vamos a enganchar la boleta única, pero enganchada, del gobernador con los diputados. ¿Por qué? Y bueno, porque vamos a tener mayor gobernabilidad, porque de esa manera el gobernador... No. Dejemos de subestimar a la gente, dejemos de subestimar al ciudadano, dejémoslo elegir en paz, que elija a sus representantes. Tiene 5 boletas y ahí elige gobernador, diputado, senador, intendente, concejal. Punto. Eso es lo que debería mantenerse. Pero bueno, echa la ley, echa la trampa, dicen. Bueno, yo creo que va por ese lado, va por el lado de decir, bueno, no volvemos a la lista sábana, pero más o menos, tratemos de enganchar una cosa con otra para que entonces... ese tipo de especulación es lo que la vieja política vuelve a caer a cada rato. Y es lo que nosotros queremos evitar. Aunque no nos favorezca, aunque electoralmente hoy o mañana o pasado no vaya en contra, pero nosotros creemos en el ciudadano, creemos en la persona que va a votar, que está en el cuarto oscuro, que mira la foto, que ve el casillero y llena con su virome. No lo llevemos de la nariz a decir, bueno, porque vota el gobernador, entonces está votando los diputados, entonces tratemos de enganchar una con otra. Eso son las chicanas lamentables de la vieja política. Para algún desprevenido, has sido convencional constituyente, ¿te tocó levantar la mano para votar este nuevo sistema DON o el reparto de bancas de diputados en este nuevo sistema DON el reparto en 50 y no en una parte como lo era? En aquel momento cuando votaste eso, ¿se te cruzó por la cabeza, bueno, ahora se viene algo para No. asegurar alguna cuestión para los que están? No, la Constitución... ¿O era de buen sentido lo que se votaba en ese No, momento? la Constitución vieja tenía un sistema muy discutible a la luz de hoy. En el momento que se sancionó, no tanto, porque el momento en el que se sancionó la Constitución anterior era un momento incluso donde estaba en cierne un golpe de Estado. Bueno, había toda una circunstancia muy del momento, que decía que cuando el gobernador ganaba, eso le generaba automáticamente una mayoría en diputados, hablando de gobernabilidad, automática. Y después el resto sí se repartía por sistema DON. La idea era abolir eso, porque nos parecía que a esta altura del camino, con bueno, ya los años que tenemos de democracia y demás, no tenía mucho sentido. Es decir, el gobernador por un lado y los diputados sistema DON general en base a los votos sacados. Cuando votamos eso, por supuesto, estuvimos de acuerdo. Nos parecía que era una buena cosa dejar atrás eso de la mayoría automática en Cámara de Diputados. Nunca esperamos de que después de eso la ley que reglamentara ese artículo terminara con este tipo de chicana nuevamente. Pero vuelvo a eso. En estas cosas es donde yo creo que el ciudadano común, el que se informa, el que escucha este tipo de noticias, ve cómo se caen las caretas. Es decir, el político, que es el político tradicional, va a buscar siempre la vuelta o la chicana de esta forma. El político que no cree en eso
apunta a una regla general. La regla es general. Hoy me puede favorecer, mañana a lo mejor no me favorece, pero las reglas son las reglas. Son eso. Y siempre partiendo de la idea de confiar en la persona, en el ciudadano común que va a votar. En no pensar que alguien que no piensa, que no, bueno, de esta manera lo engaño, lo llevo a que vote algo que yo quiero que vote. No, el ciudadano vota lo que quiere. Y hay que darle las opciones para que elija de la mejor manera posible. Y si me elige a mí, mejor. Y si no me elige, bueno. Pero las reglas tienen que ser claras, no buscarle la vuelta para sacar un rédito político, porque reitero, eso es lo que lamentablemente ha hecho la vieja política en Argentina y nos ha traído hasta acá. Marcos, en algún momento cuando charlamos en aquella época de la convención, bueno, todos planteaban, todos quienes lo miraban, incluso interno, era esta cuestión de asegurar la posibilidad de que Puyaro sea reelecto, de lograr una reelección. ¿Hoy crees, como muchos también, de que hay que asegurar la reelección de Puyaro con algunas cuestiones que se están modificando para tal fin? Bueno, yo creo que todo va a eso. Me parece que hay un proyecto reeleccionario personal, a mi gusto desmedido, absoluto, y que nos está llevando bueno, a un gobierno que para mí hace cosas que van a terminar teniendo un perjuicio para Santa Fe. Te doy un A ejemplo. ver. Se acaba de publicar, bueno, Santa Fe es la provincia que tiene el peor déficit fiscal de Argentina. Hay 6 provincias nada más que tienen déficit fiscal en este momento en Argentina. La peor es Santa Fe. Vos podrás decir, bueno, pero se ha endeudado, pero está haciendo obras, se ha endeudado, pero hace tal cosa. Tenemos una deuda histórica en Santa Fe. Hemos tomado deuda externa en Santa Fe. Y esa es, volvemos al tema de siempre, es el atajo que toma siempre la vieja política cuando gasta más de lo que ingresa. 2 caminos. Cuando uno gasta más de lo que ingresa, o emite plata, Santa Fe no puede emitir dinero porque es una provincia, no es el gobierno nacional, o se endeuda. No hay otra. Jamás se le ocurre bajar el gasto. Porque si uno baja el gasto, bueno, con el excedente vos podés hacer obras, podés generar inversiones, podés generar fondos anticíclicos, por ahí para algún momento de vacas flacas, pero no. Bajar el gasto nunca. De hecho, ha ido subiendo en Santa Fe desde que asumió este gobierno hasta acá. La única salida es me endeudo. ¿Y después me endeudo para qué? Bueno, me endeudo para hacer obras que, por lo menos desde nuestra visión, varias de esas obras podrían haberlas hecho privados, concesionando cuestiones, obras viales, obras de infraestructura. Y paralelamente con eso, y vos acabás de leer una carta que habla de eso, tenemos una provincia donde, en general, los empleados públicos están mal pagos, donde hace 10 minutos llegamos al punto de que la policía se amotinó en Santa Fe por una cuestión salarial, donde no se respetan las paritarias, donde gran parte de la población no tiene agua potable, Juan Francisco. Eso pasa en Santa Fe, acá nomás, cerquita de Rosario. Donde muchas localidades no tienen gas natural. Entonces, en ese proyecto y ánimo reeleccionario, y vaya a saber si no hay un ánimo también de algún día, por lo menos lo que dicen, presentarse a la presidencia de la nación, nos está arrastrando un gobierno en ese proyecto personal a una situación que por lo menos nosotros la vemos con gran preocupación. No te quería cortar, pero digo, y te pido que sea breve porque tengo varias preguntas en esta repregunta que te hago. No. ¿En qué ajustar? Porque ya por los salarios no es imposible. Por ejemplo, es una cuestión, digo, a ver, salvo por los 2.000 y pico, 3.000, no sé cuánto habrá ya trabajadores, AT, que son los asistentes técnicos, pero ¿en qué ajustar si no? ¿En qué me estoy perdiendo? La planta política que tiene este gobierno, no hablo de planta permanente, planta política, contratados, subsecretarios de acá, de allá, subsecretario, chofer del chofer, eso es lo que se suele decir esa frase.
Es increíble, Juan Francisco, increíble. La cantidad de dinero que gasta en pauta este gobierno, en pauta oficial, es increíble, increíble. Hay un montón de cosas para ajustar, un montón. Los servicios públicos que tenemos en Santa Fe, el desastre que son los servicios públicos en Santa Fe, el IAPOS, la atención que brinda el IAPOS hoy es un desastre. Entonces, no solamente que no se ajusta donde hay que ajustar, sino que las cuestiones que son prioritarias, que son servicios públicos básicos, salud, empleados públicos que nos cuidan, que cuidan la salud, no se atiende. Y se va a, bueno, obras que se inauguran personalmente, se cortan cinta de un cordón cuneta, de cualquier cosa, con tal de mostrar una supuesta gestión que está apalancada básicamente en un endeudamiento feroz, que pagarán los futuros gobiernos, y que generan un déficit y que hoy estemos en la vidriera del país como la provincia que tiene el mayor déficit fiscal del país. Eso con un gobierno de la Libertad Avanza jamás hubiera ocurrido. Cierro con dos o tres preguntas ya sacándonos de la reforma. Ya nos aclaraste, está bueno, los puntos principales. Sí, Después hay otras cuestiones que seguramente en algún otro momento la podemos charlar. ¿Milei bajó la espuma o la Libertad Avanza bajó la espuma con Puyaro un poco en la disputa, pensando en un futuro? Nunca hubo espuma. La verdad es que la postura, digamos, en contra de ciertas ideas del gobierno nacional arrancó más del lado del gobernador que del gobierno nacional. Yo recuerdo cuando arrancamos con la ley Bases, yo en ese momento estaba asesorando para la ley en el Congreso Nacional, uno de los primeros gobernadores que se pronunció en contra, recién asumido, fue el gobernador Puyaro. Por supuesto que después, cuando explotó al poquito tiempo el tema de la seguridad, fundamentalmente en Rosario y en la provincia, automáticamente, y pese a esa postura opositora, podríamos decir, del gobernador en ese momento, automáticamente el presidente Milei puso todos los recursos disponibles del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Defensa, porque recordemos que vino el ejército en ese momento también a Rosario, para asistir ese problema, y gracias a eso empezó a darse vuelta la cuestión y en coordinación con la provincia se logró mejorar, porque no se ha solucionado, el problema de la seguridad. Y ahí, permitime un minuto esto, yo a veces escucho algunos discursos del propio gobernador o de ahora de su vocera, que a mí me parecen de una gravedad inusitada. Porque a ver, yo te tiro un dato nada más, Juan Francisco. Hoy, los barrios más calientes de Rosario, los peores, donde están los peores índices hoy de inseguridad de Rosario, ¿sabes quién los controla? Las fuerzas federales, que vienen a veces del norte del país, que hay que trasladarlas hasta Rosario, darles alimento, darles lugar para quedarse, que se van rotando. Todo eso, por supuesto, coordinado con la provincia, pero todo un despliegue de recursos para asistir una situación de seguridad que, por supuesto, jamás vamos a desatender. Entonces, escuchar por ahí esto de que el gobierno nacional no vuelve nada, nosotros mandamos recursos y nada vuelve del gobierno nacional, este tipo de discurso me parece algo, te diría, hasta de mala fe. Casi el 70% de los recursos que utiliza Santa Fe para pagar sus gastos provienen de la coparticipación. Sumale todo esto en seguridad, sumale un montón de otras cuestiones que tiene el gobierno nacional. Sí, por supuesto. Por supuesto. Ellos en el gobierno dicen automáticamente. Que no. No, por supuesto. Que haya bajado la recaudación momentáneamente por, bueno, cuestiones económicas que hay, que baja, pero la coparticipación es una transferencia automática. Automática. De los impuestos que son coparticipables. Después, por supuesto,
A veces los gobernadores dicen, bueno, me gustaría que me coparticipe en este otro impuesto que no es coparticipable. No, por supuesto, ahí no, porque el gobierno nacional tiene que atender un montón de cuestiones generales que hacen a la infraestructura general del país, a la subsistencia económica del país. Ahora, que un gobernador al cual en un momento dado, recién asumido, eso hay que decirlo, recién asumido, y yo lo digo como rosarino, porque yo viví esas 3 semanas, 4 semanas donde no se podía salir a la calle, Juan Francisco, que ya se había manifestado opositor y que recibe ante un problema gravísimo, como fue ese problema de seguridad, la asistencia que recibió automática, sin ningún tipo de especulación política, que diga hoy del gobierno nacional no viene nada a Santa Fe, a mí me parece que roza la mala fe. De todas formas, tengo que hacerte esta pregunta, porque viste que está esta cuestión de dicen, bueno, pero los que arman Nacional en clave electoral, que hoy se mide todo, más allá de la gestión, que es real lo que decís, después hay una gestión que es para la gente, pero esta clave electoral que dicen, Milei va a necesitar de los gobernadores aliados, semialiados, amigos, semiamigos, para asegurar su reelección también, lo ven apoyar o por lo menos o algún sector de Unidos también como casi aliados. ¿Hay esta posibilidad de alianza o no? ¿Existe esta posibilidad de alianza o no? Mira, yo no quiero decir ni que sí ni que no, porque cualquier cosa que uno diga para sí o para no se puede hasta malinterpretar. A mí me parece, a ver, yo lo primero que veo, y ahí es donde viene tu pregunta, veo del lado del oficialismo santafesino, de Unidos, De digamos, Unidos. o si querés de un sector de Unidos, veo una gran ansiedad por ir hacia una alianza. Eso uno lo ve en las declaraciones. ¿Y ustedes? Es que nosotros, hasta me parece poco serio hablar de alianza cuando no tenemos ni una reforma electoral nacional ni una reforma electoral local. Es decir, primero hay que definir eso para después eventualmente ver si hay alguna posibilidad de alianza, de acercamiento. Ahora, también tengo que serte sincero en esto. Unidos, como está concebido hoy, incluye partidos como el socialista, que son la contracara, te diría, y lo digo con mucho respeto, hay excelentes personas dentro del socialismo, pero a nivel ideas, la contracara de lo que opina la Libertad Avanza, lo que sostiene la Libertad Avanza. Nosotros jamás podríamos ir en una misma boleta con el socialismo, pero no porque sean malas personas, sino porque opinamos diametralmente opuestas. Entonces, seguramente si se diera una alianza, no sería con Unidos, sería con algún partido dentro de Unidos, no sé, lo estoy diciendo hipotéticamente, ¿no? Yo, y quiero ser enfático en esto, respeto mucho al Partido Socialista, respeto mucho a varios de sus dirigentes. Ahora, yo sufrí como rosarino las consecuencias del garantismo y de la idea de Zaffaroni. Yo las sufrimos todos. Yo jamás podría apoyar eso. Y eso es lo que apoya el socialismo. Está bien, pero más allá de sacar el socialismo, acabas de plantearme algo también con Puyaro, que también yo veo muy difícil ante esas expresiones, que debe ser la expresión del resto de tus pares, de tus compañeros de la Libertad Avanza, para ir a sentarse en una mesa a buscar una alianza, porque más allá de que ponerse de acuerdo, che, vamos todos juntos a elecciones, después hay que armar un proyecto, un programa de gobierno. Y digo, es difícil para cuando se desconoce, que me planteas un acto de tu presidente, de tu líder político, acá en la provincia de Santa Fe, ¿no? Volvemos a la discusión de fondo. A ver. Política tradicional, vamos a llamarle nueva política, o de política distinta, no, ni siquiera nueva, porque parece que fuera mejor que la otra, distinta. Un político tradicional, ¿qué te contestaría? Sumemos votos, hay que ganar la provincia, después vemos cómo nos dividimos los cargos. Nosotros no pensábamos así, Juan Francisco, no pensábamos así. Si no hubiéramos ido de entrada a integrar Unidos, hubiéramos... Claro. No, nosotros estamos tratando de construir otro camino. No quiere decir que no podamos, por supuesto, integrar gente, sumar gente que esté del lado de las ideas de la libertad, eventualmente aliarnos con alguna otra expresión política. No somos cerrados absolutamente, pero no, jamás haríamos una alianza como creo que fue Unidos
para sumar votos y para ganar elecciones y nada más. Y después vemos cómo hacemos internamente. Yo lo viví en la convención constitucional de reforma. Llevaba más tiempo en algunos artículos que se pongan de acuerdo los tres partidos fundamentales de Unidos que después ponerse de acuerdo en la votación general. Porque el socialismo decía blanco, el radicalismo decía negro y el PRO decía gris. Entonces era casi imposible. Llevaba horas de discusión interna de ellos. Porque la verdad es que piensan en muchas cosas muy distintas. Entonces, ese tipo de alianza electoralista, nosotros no estamos de acuerdo y no lo vamos a hacer nunca. Alianza con las ideas, consensuando cuestiones básicas, bueno, eso sí puede ser, siempre y cuando estén claras las reglas electorales a nivel nacional y a nivel provincial. Ahí podemos hablar eventualmente de algún tipo de acercamiento. Marcos, cierro con esto. Si bien hoy hay muchos que se ponen en el cassette y dicen, no, pero hoy no es el tiempo, no es el momento, estamos gobernando, falta mucho, etcétera, etcétera. Y más allá de los nombres, porque tampoco se tiene un nombre a 8 meses, 6, 7, 8 meses, no falta tanto tampoco. Pero se está trabajando en candidaturas, se está trabajando en sobre todo los proyectos, tanto provincial como en algunas ciudades que entiendo yo por lo que sé. Ustedes son bastante herméticos, ¿eh? Y quiero decirlo también, quiero decirlo porque si no, no sería sincero con mi audiencia que saben de lo que digo generalmente. Son bastante herméticos. Pero digo, en eso, se está trabajando en candidaturas en lo provincial y en algunas ciudades donde se quiere llegar a competir. Por supuesto. Por supuesto, y mirá, nosotros siempre desde el comienzo, te diría, de la primera elección donde gana el presidente, siempre desde la política tradicional sufrimos una suerte de subestimación a nivel político. Si ustedes, bueno, no tienen candidato, no tienen gente, no tienen llegada territorial, no tienen comisión, no tienen la unidad básica, siempre vino por ese lado yo creo que ya con las elecciones que han pasado, sobre todo con la última elección de octubre del año pasado, con el despliegue territorial que tenemos hoy en la provincia a nivel partido, yo espero que los políticos tradicionales, y yo creo que por ahí viene el tema de este ánimo de alianza, que ya han entendido de que nosotros trabajamos bien políticamente. Bueno, espero que nos dejen de subestimar. La verdad es que tenemos presencia en toda la provincia y en todas las ciudades importantes y por ahí no de tanta importancia, tenemos referentes como para presentarnos en todas las categorías. Hemos trabajado para eso. A mí me tocó personalmente como apoderado, bueno, armar el partido, que fue un esfuerzo tremendo. Lo armamos justamente para competir en todas las categorías, en todos los lugares de la provincia. O sea que estamos preparados para eso. Si eventualmente después, por una cuestión política, vamos a una alianza o lo que fuera, bueno, se verá. Pero si no, nosotros estamos en condiciones de presentarnos y competir absolutamente por todo. ¿Está bien Romina 10? Sí, muy bien. No, porque es como que está silenciada, en mute, porque habla poco, se la ve poco, no tanto como en otras oportunidades. Por eso digo, está bien, está No, de bueno, a salud ver, está bien, que es lo importante. cuando uno, como es el caso de Romina, Ujú, es la presidenta del partido en Santa Fe, ujú. principal referente de la Libertad Avanza en Santa Fe, por supuesto que uno tiene que por ahí medirse en las declaraciones, porque una declaración, una palabra de más, una palabra de menos, puede ser malinterpretada y puede generar alguna cuestión política. A mí me parece que con buen tino, Romina, eh, como principal referente, es bastante cuidadosa en las declaraciones que hace, en los tweets que realiza, y hoy te diría está muy también enfocada en su rol de diputada nacional. No olvidemos que se está discutiendo la reforma electoral nacional, que es fundamental para la elección del año que viene, en este momento en la Cámara de Diputados. Entonces, pero eso no hace que desatienda las cuestiones locales. Nosotros tenemos reuniones con referentes territoriales todas las semanas, hay recorridas todos los meses por la provincia. O sea, el trabajo que se hace político realmente en muy poco tiempo es muy bueno.
Y la líder de eso es Romina. ¿Se queda Aliar? ¿Aliar se queda? Por ahí no es muy mediática. Ajá. No es muy... Pero... Acá a nosotros no vino a visitar nunca. Y bueno, ya sabe que nos... ¿Aliar se queda en la Libertad Avanza? Pero nunca se fue, siempre estuvo en la Libertad Avanza. ¿Por qué me lo ¿Seguro? preguntás? Sí, se puede. Gracias, Marco, por la visita. Gracias por la visita. No te pregunté porque ya se nos va mucho, pero seguramente lo vamos a contar. Y hay un tema así que tiene que resolver. Yo creo que también sos parte que los cargos en la justicia federal, Sí. ese es otro tema. Ese sí es un tema para la gente. Déjame 10 segundos decirte esto. Sí, dale. Porque salió alguna noticia que, bueno, que estábamos, y en eso es un tema que también Romina está muy involucrada. En el tema de la justicia federal, nosotros lo que tenemos que, o el mandato que tenemos, y esto viene un mandato del propio presidente, es que nunca más, y lo digo enfáticamente, nunca más en la justicia federal de Santa Fe suceda lo que pasó con los jueces Bailaque y Salmain cometiendo delitos desde la justicia federal. Nuestro mandato es extremar todo lo que podamos hacer para que los futuros jueces federales nunca más puedan realizar una barbaridad como lo que ocurrió en la Justicia Federal de Santa Fe. Y en eso estamos trabajando. ¿Cuántos cargos necesita la Justicia Federal de Santa Fe hoy y cuándo se podría Mira, no tengo el dato exacto de número, pero son muchísimos porque durante mucho tiempo todo el gobierno pasado, el gobierno de Alberto Fernández, no se envió un solo pliego, con lo cual hay vacantes para cubrir muchísimos, con un agravante. En Santa Fe se cambió, fruto de justamente del tema de seguridad en Santa Fe, se cambió el sistema procesal federal penal, con lo cual hay que nombrar un montón de fiscales nuevos, un montón de defensores, un montón de jueces de garantías. En eso estamos trabajando muchísimo con Romina y con otros referentes del espacio, pero fundamentalmente para tratar de elegir a los mejores candidatos para que nunca más tengamos un Bailaque en la provincia de Santa Fe. ¿Esto se puede resolver pronto o...? Está aceleradísimo. Tuvimos la jura de los primeros nuevos jueces hace 15 días en la Cámara Federal acá en Rosario. Yo no sé si estaba entre esos, pero se activó un problema en el norte santafesino porque el juez federal que estaba, que es Alurralde, que compartía con Chaco, por ejemplo, porque también había quedado... ayúdame, ¿era juez subrogante o era juez Alurralde, que ahora es... el candidato a la Corte. Es candidato, ya está como juez, claro. Pasó a ser candidato cuando lo propuso el gobernador. Yo no tengo claro si era subrogante o estaba definitivo. Ese dato, la verdad que no lo tengo ahora en la cabeza, pero claro, ahí quedó también vacante. Y hay un grave problema justo en un lugar sensible, importante, ¿no? Por todo los acontecimientos que hubo en los últimos tiempos. Por la competencia que tienen los jueces federales, es muy sensible lo que tratan. Decimos que tratan todas las cuestiones de lavado de dinero, de narcotráfico. O sea, fundamental cubrir esos puestos. El problema es que, lamentablemente, por prácticas anteriores y en gobiernos anteriores, esos puestos se cubrían con gente que no era idónea para esos puestos, y que se la ponía de cualquier manera y terminaban haciendo las cuestiones que lamentablemente sufrimos los santafesinos y que salieron a la luz, gracias a Dios, en los últimos tiempos. Entonces, nuestro mandato es, dentro de las ternas que ya están conformadas, los concursos que se están realizando y demás, extremar los cuidados para que sean o lleguen a jueces los mejores y evitar por todos los medios en lo posible que nunca más suceda lo que sucedió en la Justicia Federal de Santa Fe. Gracias, Marco. Gracias. Bueno, quiero aclarar que Alurralde todavía no asumió en la Corte, porque bueno, esta cuestión histórica va a quedar de que todavía sin la renuncia de dos cortesanos ya hay suplente. Bueno, me imagino tu opinión todavía. ¿No? Imagínate que tenemos para otro programa todo lo que está pasando con la justicia santafesina, que seguramente habrás escuchado algún recorte, algún programa aquí. Bueno, listo, punto y aparte.